Muy buenas noches a todos los presentes mediante la plataforma Zoom y también los otros medios virtuales en los cuales nos están observando. Bienvenido a todos los que están hoy en día participando de este evento. Eh, para dar inicio a este conversatorio, básicamente tenemos entonces que el título que le dimos es Biología en Diálogo, retos y oportunidades para los profesionales en ciencias biológicas de América Latina. Ese es el tema a tratar el día de hoy. Este, algo interesante es que quiero dar en un inicio las gracias a todos los que nos dieron la posibilidad de organizar este evento y básicamente estoy hablando de como tal la red LATBioma y también el Colegio de Biólogos de Costa Rica por permitirnos este espacio y en general a todos los colaboradores, colegios, colegas de otros países que conforman esta red latinoamericana de biología. Eh, Mi nombre, para los que no me conocen, es Pompilio Campos. Yo hoy voy a tener el honor de ser el moderador de esta actividad y actualmente también para Costa Rica funjo como el vicepresidente del Colegio de Biólogos. Entonces, para explicarles un poquito cómo va a ser la temática, tenemos una serie de preguntas que les vamos a hacer a ustedes los panelistas. Este, en las cuales les voy a pedir que más o menos se tomen un tiempo entre 3 a 4 minutos para dar respuesta a cada una de las preguntas. Y así vamos a hacer como un par de rondas de temáticas que son las que nos van a dar respuesta. Para todos los que nos están escuchando, eh, vamos a recopilar para el final de la jornada las preguntas que realicen por medio del chat y de esas preguntas pues se van a filtrar en general las preguntas para poder generar a los panelistas preguntas más concretas y tratar de abarcar pues todo el sentir de las personas que generaron las respectivas preguntas. Para dar inicio con las preguntas, muy importante, quiero hacer la presentación de cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy. Entonces voy a dar inicio con el licenciado Roberto Ramírez, que es el presidente del Colegio de Biólogos de Jalisco y también tiene el gran honor de presidir la Red Lat Bioma actualmente. Roberto, bienvenido a la actividad de esta noche. Muchas gracias, estimado Pompilio. Un saludo para todo mundo. De aquí desde Guadalajara, Jalisco, les mando un fuerte abrazo. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Luego tenemos a la licenciada Ani Chávez Quirós, quien es la presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica y también tiene el puesto en la red LATBioma como vicepresidente de esta red. Ani, bienvenida. Gracias, Pompilio. Muy buenas noches. Saludos a todos. Luego tenemos por acá a la licenciada Georgiana Braulet Moreno, quien es la presidenta del Colegio de Biólogos de Pichincha, Ecuador, y por supuesto miembro de la red LATBioma. Hola con todos y con todas, buenas noches, es un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Y finalmente tenemos a nuestro colega, el máster Ambiorix Batista Quintero, quien es presidente del Colegio de Biólogos de Panamá y ostenta dentro de la red LATBioma el puesto de secretario. Muy buenas Ambiorix. noches a todos, colegas. Para mí es un honor estar acá acompañándolos en este webinar, mostrando pues los retos y oportunidades que tenemos los profesionales de ciencias biológicas a nivel de Latinoamérica. Así que iniciemos con buen pie. Perfecto, Ambiorix, muchísimas gracias. Entonces, eh, para ir dando inicio, vamos a iniciar por el tema de los desafíos que tenemos como
cada uno desde su frente como colegio profesional los países, ¿verdad? Y pues también unidos dentro de la red Latvioma. Entonces, la primera pregunta que les vamos a lanzar es, desde la perspectiva de sus colegios y países, la pregunta es, ¿cuál consideran que es el principal reto que enfrenta el biólogo latinoamericano hoy? Ya sea en términos de reconocimiento laboral, inserción en el mercado o legislación profesional. Si gustan, hacemos la ronda de respuestas de la misma forma que los presenté, si les parece. Entonces, daríamos inicio con Roberto. Muchas gracias y es una pregunta compleja de responder. Yo creo que tenemos muchos retos, no solo uno. Me gustaría empezar por esta parte gremial, ¿no? Donde no sé en los demás países de mis colegas, creo que platicamos un poco en Panamá, pero nos hace falta como esta cohesión gremial una vez que salimos de la carrera. Nosotros, por ejemplo, acá en Jalisco tenemos esta unidad de profesiones que sin embargo no se obliga, o sea, la ley nos obliga, pero a nivel ejecutivo no se obliga a que las y los profesionistas tengamos como esta adhesión al colegio, es decir, podemos ejercer sin tener cédula profesional y sin estar adheridos a un colegio, aun cuando la ley así lo marca. Desde el 2018 para el estado de Jalisco tenemos esta ley que nos obliga a todas las personas que tenemos una carrera profesional a estar adheridos a un colegio y a tener cédula profesional para ejercer. Sin embargo, es una letra muerta porque no se exige en las empresas en el 99%. Afortunadamente tengo dos biólogas que están encargadas de la parte de paternidad genética para la fiscalía y ellas sí tienen que estar actualizadas en un colegio de profesionistas y son ellas quienes me buscan para estar adheridos a un colegio. Entonces, este escenario pues no permite que haya como esta cohesión para que tengamos una continuidad, ¿no? Como uno de nuestros principios en el colegio es de que haya esta actualización profesional, esta unión, esta unidad como carrera profesional. Entonces, ese será como el primer reto que tenemos acá nosotros en Jalisco, México. Otro de los retos que tenemos, pues efectivamente sí es como esta visibilidad social, ¿no? Yo cuando hace unos años empecé a ejercer la carrera, me decían que por qué trabajaba yo en una ciudad, que yo debería trabajar en la selva o en una montaña o en el mar, porque ahí trabajaban los biólogos, ¿no? Los biólogos no trabajan en ciudad y pues era como complejo explicar que pues sí teníamos que ver con cuestiones, ¿no? De hacer leyes, reglamentos, estudios de impacto, manifestaciones, opiniones técnicas, proyectos, reuniones, un montón de cosas que en la actualidad nos desempeñamos, ¿no? Creo que falta eso y bueno, algo que ya platicábamos en Panamá también es de que esta apatía al momento de estar colegiados, ¿no? A pesar de que tenemos distintos mecanismos en toda Latinoamérica para estar unidos a través de los colegios, hay como una apatía generalizada donde, pues, ¿qué me vas a dar, no? Si estoy en el colegio, ¿qué me das? Y si no, pues, si no me das nada, entonces no estoy y faltaría estos retos, ¿no? Entonces creo que este esfuerzo que hacemos para conformar la red Latvioma nos da una gran posibilidad de unirnos, de hacer proyectos de manera conjunta. Tenemos muchos problemas en común. Tenemos una zona con una alta biodiversidad planetaria, o sea, América Latina, el continente americano es una maravilla en cuestión de biodiversidad, de paisajes y demás. Y creo que situaciones como la inseguridad política y la inseguridad social también nos aquejan a nuestros países lastimosamente. Entonces, es muy importante que visibilicemos estos problemas para que no existan, porque las personas que cuidan la biodiversidad de la naturaleza no tengan que tener miedo de salir al campo, a la montaña, al bosque, para cuidar la biodiversidad tan maravillosa que tenemos en América Latina. Debe de ser una prioridad para nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, esta red Latvioma abre una esperanza y esperemos que más webinars como que ahora felicito la coordinación de la doctora Ani Chávez y su equipo que hacen que nuestras voces y nuestras imágenes lleguen a gran parte de nuestros países, sigamos haciendo un frente común en favor de nuestros ecosistemas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto, por sus aportes, los cuales son sumamente ciertos y valiosos. Damos el pase a Ani Chávez. Ani, adelante. Bueno, igual que en el caso de México, nosotros requerimos ese reconocimiento del profesional en biología. Y es principalmente porque no se entiende la labor integral que en las diferentes ramas de la biología ejerce, ejerce el biólogo. Entonces, para muchos, así como lo decía Roberto, es solo, digamos, el que anda viendo pajaritos, el que anda caminando por la montaña, pero no se comprende esa formación integral que tiene el biólogo y las diferentes especializaciones a las que podemos acceder. Entonces, por ejemplo, el biólogo en el tema de la salud, el biólogo en el tema de evaluación ambiental, que se hace donde están las obras de desarrollo, no necesariamente dentro de la montaña, pero también puede ocurrir, ¿verdad? Que se quiera hacer un proyecto dentro de la montaña, o también los diferentes, las especialidades en la parte botánica, en la parte zoológica, en el manejo de fauna, etcétera. O sea, tenemos como unas 12 áreas en las cuales nuestros biólogos se desempeñan y que cumplen miles de funciones, pero que a pesar de que tenemos esa base legal que nos da la posibilidad de exigir que solo puede firmar criterio, por ejemplo, las personas que están colegiadas, y la ley así lo aprueba, y que además el Estado y las instancias que contratan profesionales en biología deben asegurarse de que estos estén colegiados. A pesar de esto, todavía quedan muchos biólogos que no se quieren colegiar, exactamente porque piensan que el colegio tiene que darles algo para que ellos se colegien, que si tiene piscina, que si tiene casa club, lo cual no tenemos ni vamos a tener aunque tengamos el dinero, ¿verdad? Pero que tenemos otros aspectos que contribuyen a resolver situaciones referentes al ejercicio profesional, a la vigilancia, a otorgar la idoneidad, a otorgar una especialidad. Todas esas son ventajas que el colegiado tiene y que esa parte pues necesitamos convencerlos. Entonces, pues creo que en ese sentido es uno de los retos más importantes. Gracias. Muchísimas gracias, Ani. Voy a darle el pase para misma pregunta a Georgiana. Georgiana, adelante. Sí, muchas gracias. Creo que dentro de la línea de los tres aspectos que terminan siendo un reto para el biólogo a nivel latinoamericano y un poco más aterrizado a nuestra realidad ecuatoriana, es que todo se vuelve cuesta arriba. eh, a partir de los momentos que estamos viviendo ahora en el Ecuador, donde están, desde la parte del reconocimiento laboral, ¿no? Nosotros tenemos unos procesos en normativa interna con el Ministerio del Ambiente que son bastante restrictivos porque nos limitan dentro de nuestras capacidades para poder trabajar en consultorías. Por ejemplo, nosotros no podemos trabajar independientemente si no nos regularizamos con una certificación como consultores independientes, y no la necesitamos si es que trabajamos para empresas consultoras, que hay un poco ahí de discordancia dentro de ese proceso. Y el reconocimiento laboral es bastante complejo porque inclusive otras carreras pueden certificarse y calificarse, nada más necesitan un poquito de experiencia en la parte ambiental para poder ser reconocidas y tener su certificación. Y la inserción en el mercado, por lo tanto, es como una rueda o una bola de nieve que crece para nosotros, ¿no? Como no tenemos ese reconocimiento laboral, para nosotros la inserción en el mercado se vuelve más compleja porque hay mucha competencia, hay poca especificidad entre nosotros. El biólogo que hace mastozoología puede hacer también herpetología, puede hacer también botánica.
y eso nos limita mucho en el mercado. Y con el tema de la legislación profesional, eh, otro de los principales problemas que estamos atravesando es que el Ministerio de Ambiente en el Ecuador se funcionó con el Ministerio de Energía recientemente entre el mes de agosto y el mes de septiembre y ahora atravesamos problemas más graves todavía porque en el Ecuador se viene una consulta popular en donde pretenden cambiar la constitución y el miedo que tenemos desde la parte ambiental es el hecho de que dentro de nuestra constitución ya se veían reflejados los derechos de la naturaleza que podrían venir siendo atropellados eh, por un cambio de normativa y de legislación que lo que va a hacer no es que va a fomentar crecimiento o procesos donde nosotros como biólogos podamos actuar, sino que cada vez nos vamos encasillando más y se va cerrando más el hecho de entender que la profesión ambiental es una profesión bastante compleja que debería expandirse, no comprimirse. Y eso creo que es uno de los retos más grandes que nosotros estamos atravesando momentáneamente aquí en el Ecuador, que se vuelve más complejo también a nivel internacional. Eso lo puedo decir de nuestra parte. Muchísimas gracias, Georgiana, por comentarnos desde su frente de país. Eh, Quedaríamos para esta pregunta con nuestro colega Ambiorix, que sería el que nos queda por escuchar. Bien, yo quiero iniciar desde la legislación profesional. Si bien es cierto, y todos mis antecesores han dicho un aspecto que a nosotros también nos incide, nos atañe, em, nuestra ley es sumamente reciente, fue aprobada en el 2009. Sin embargo, tenía muchas lagunas, dado que nuestro colegio, desde el 82, cuando surgió la iniciativa, y fue en el 84 cuando se logró la personería jurídica, estuvo batallando porque tuviésemos una ley que amparara la profesión de las ciencias biológicas en Panamá. De igual forma, que nos diera un beneficio como lo es el escalafón salarial. Sin embargo, había una discordancia entre una cosa y la otra. Eh, Hubieron muchas profesiones que se opusieron a que nosotros tuviésemos esta ley porque saben que con nuestra formación científica y de investigación eh, hubiésemos podido quedar desde hace mucho tiempo por encima de todos ellos en materia profesional. Sin embargo, no fue hasta el 2019 cuando se aprobó el escalafón salarial que tuvo un poquito de auge nuestro colegio, porque acá todo se hace a través de algún beneficio. Nada se hace por ese amor que uno siente por la profesión, ni desinteresadamente como lo estamos haciendo nosotros con esta red. En ese sentido, todavía estamos batallando y luchando porque se modifique la ley, porque hay algunos vacíos legales que impiden que nosotros podamos ejercer en ciertos campos que por la desidia y desdén que tuvieron colegas en el pasado y pues por el blindaje que tuvieron otras profesiones en su ley, nos han impedido ejercer en ciertas áreas sanitarias, inclusive ya nos quieren quitar también la parte genética. En ese sentido, eh, hemos tenido un bajón en cuanto a la cantidad de profesionales que quieren venir al colegio de biólogos porque siempre preguntan ¿qué gano yo? Entonces, esa actitud hace, y como nosotros no somos tampoco de tener un aspecto obligatorio que te diga tú para poder obtener la idoneidad, tienes que estar colegiado acá. Si estás o no estás colegiado, eso para la idoneidad que lo faculta el Consejo Técnico de Ciencias Biológicas, eso no importa. Se nos ha hecho bastante complejo el poder reforzar en cuanto a retos que enfrentamos el fortalecimiento de nuestro gremio. Al menos la empresa privada, que está totalmente divorciada de la parte pública, ha hecho efectiva, por cumplimiento de la ley, que se le exija una idoneidad. Sin embargo, pues eso no nos beneficia a nosotros en nada porque la idoneidad es aparte de nuestro proceso de ingreso al colegio. Habiendo dicho esto,
estamos entonces con el reconocimiento laboral y la inserción en el mercado. Tenemos una alta competencia de carreras que se abren no pensando en el futuro ni en lo que Panamá necesita en una perspectiva a largo plazo, sino más bien en lo que está de moda o tendencia en la actualidad. Se han abierto muchas carreras similares que inciden en la obtención de un trabajo formal, un campo laboral, y eso hace que nuestro mercado se cierre totalmente, viéndonos afectados en las oportunidades laborales y en la visibilidad que tenemos nosotros como gremio y como profesionales de las ciencias biológicas que abarcan un buen par de carreras acá en Panamá. También, si nos vamos a una proyección internacional, nosotros no podemos trabajar o alguien no puede trabajar en nuestro país si no tiene un convenio de reciprocidad. Esto es, voy a tomar como ejemplo a los compañeros pues de Costa Rica, México o Ecuador. Si nosotros no tenemos algún convenio que nos permita trabajar allá, en sus países ustedes tampoco van a poder gozar de un trabajo formal acá en Panamá. Entonces, todas estas situaciones impiden que profesionalmente, nacional e internacional, uno pueda llevar a cabo una oportunidad de superación. Entonces, siento que con esta red como punto focal podemos visibilizarnos a nivel internacional porque cierro con este dicho, nadie es profeta en su tierra. Si nosotros no nos apoyamos de forma internacional, acá no vamos a resultar visibles y vamos a quedar pues en una línea media. Esa sería mi respuesta. Perfecto, don Biorix. Muchísimas gracias. Solo para checar, ¿me escuchan bien con el audio de la computadora? Es que quité los audífonos. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va en el sentido de que sabemos que la conservación de la biodiversidad es una prioridad global y América Latina es obviamente megadiversa en este tema. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo están utilizando sus colegios su capacidad de incidencia profesional y política para asegurar que las decisiones gubernamentales en materia ambiental y de desarrollo sostenible realmente incorporen la experticia del biólogo y no solo la visión económica, protegiendo así el ejercicio ético y competente de la profesión en proyectos de conservación? Entonces, para ir nuevamente dando el mismo orden de respuestas, iniciaríamos con Roberto. Híjole, esa también es una pregunta compleja, como que parece que vamos a hacer una tesis o algo así, pero al mismo tiempo me parece muy interesante que estos temas se discutan y en foros como estos, donde a través de la tecnología podemos llegar a muchas latitudes del mundo. Es uno de los preceptos básicos que desde que estábamos en la cumbre Río +20 no se subrayaron, es decir, se tendría que poner como en el mismo nivel de importancia el cuidado del medio ambiente que la generación económica. En la cumbre Río, en la cumbre Río +20 o sea, cuando hubo este análisis por los líderes en cuestiones de medio ambiente del mundo, pues llegaron a esta conclusión de que es una tarea pendiente, no se ha podido consolidar que haya como este nivel de importancia de los elementos naturales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en México tenemos un grave problema en el sector aguacatero porque se está desplazando área de bosque nativo por producción de aguacate, porque el aguacate es muy bien comprado en Estados Unidos y si tienes nada más pino, pues tenemos un paisaje bonito y oxígeno. Entonces, hace falta una gran educación en el sentido de la valoración de los servicios ambientales. Es decir, las comunidades urbanas en las que vivimos gozan de estos beneficios que dan los ecosistemas per se, ¿no? En este caso estamos hablando de una regulación climática por el arbolado que existe, producción de oxígeno, hábitat de múltiples especies, y eso lo tenemos en nuestras ciudades, pero también estamos atentando de pronto en las ciudades contra estos elementos naturales. Entonces, por ejemplo, ya no tendremos que decirles recursos naturales, porque
un recurso significa que yo como ser humano tengo el poder de ejercerlo, venderlo, transformarlo, modificarlo, porque está para que yo lo aproveche y no como un elemento natural que debe de existir por sí mismo sin que el ser humano tenga una modificación, en la mayoría de las veces económica, sobre este elemento. Entonces, creo que hace falta una modificación del punto de vista donde el servicio ambiental esté como una prioridad nacional, regional, vinculada a la convivencia sana entre seres humanos y otros seres vivos en nuestros planetas, en el planeta, perdón, en nuestros países, no en nuestros planetas, todavía no vivimos en otros planetas, en nuestros países. Muchísimas gracias, Roberto. Ani, adelante con su respuesta. Bueno, considero que hay como dos niveles. Uno, lo que el biólogo colegiado puede incidir con su trabajo, con su formación ética, en cada posición en la que tenemos profesionales nombrados. O sea, cada biólogo cumpliendo con su trabajo y con alta responsabilidad, entonces ya sea que esté en un puesto de gobierno o en un puesto de, bueno, en el Poder Judicial o en el servicio médico, que esté realizando su trabajo hasta a la vez da el ejemplo de lo que el biólogo puede hacer. Entonces, a nivel del tema de la biodiversidad, o sea, donde es como situaciones del día a día, ¿verdad? Que se dan en la gestión de la vida silvestre, en permisos, o sea, si un profesional trabaja sin pedir permiso, está impactando negativamente el tema de la biodiversidad, mientras que si cumple, que gestiona el permiso, entrega los informes y aporta la información para la gran base de datos del país, está haciendo su aporte en mejorar las condiciones de la biodiversidad. Entonces, hay muchísimo que cada profesional puede hacer y que el colegio contribuye a ese adecuado ejercicio profesional con capacitación, con información permanente, de tal manera de que siempre esté activo. Lo otro es que el colegio como tal participe en las diferentes consultas que se realizan sobre la gestión de la biodiversidad. En este momento estamos pasando por una etapa, ¿verdad?, donde se están consultando, o sea, se están realizando consultas para poder presentar los informes de la Convención de Biodiversidad. Entonces ha habido como 1000 talleres, o sea, no damos abasto para poder participar en esos talleres. Sin embargo, hacemos todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque aunque sean talleres enfocados y limitados a contestar 2 o 3 preguntas, estamos incidiendo en esas 2 o 3 preguntas. Y esas 3 preguntas van a ir a ser parte de la política nacional. Entonces estamos incidiendo en que esa política nacional se haga. Sí nos alegra que nos invitan, ¿verdad? Como digo, nos vuelven locos, ¿verdad? Tanta invitación, pero tratamos de estar ahí exactamente porque ahí es donde podemos que nuestras palabras entren a un texto donde va a estar participando. Hoy precisamente estuvimos en un taller donde se nos explicó de qué manera están elaborados los diferentes indicadores que Costa Rica tiene que reportar para poder dar su informe sobre el cumplimiento respecto a la Convención de Biodiversidad. Y realmente fue muy interesante, ¿verdad? Porque a la hora de analizar los diferentes indicadores y qué capacidad de respuesta tiene el país, lo que se hace es como una radiografía de dónde hay deficiencias en el país, qué información no se tiene y por qué no se tiene para poderla presentar en ese informe. Entonces, eso a su vez genera toda una discusión de qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer los biólogos? ¿De qué manera podemos contribuir para que se pueda hacer ese informe? Entonces, bueno, yo creo que
que en esta manera, ¿verdad? En que tanto el colegio como los colegiados podemos incidir en la política pública y en el cumplimiento de esa política pública. Gracias. Muchísimas gracias, Sani. Georgiana, adelante con su comentario, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de 4 momentos o 4 cosas específicas en las que nosotros, como el Colegio de Biólogos de Pichincha en Ecuador, hemos un poco interactuado con los procesos de manejo de política pública. La primera es, nos invitaron el año pasado a trabajar en la modificación del Acuerdo Ministerial 136, que habla sobre la modificación y el reconocimiento laboral de la calificación de los biólogos, que era lo que les mencionaba en la pregunta anterior. Esa modificación se trabajó a nivel de toma de decisión con gente de la Asamblea Nacional. Se trató un poco de establecer y explicarle a la gente de la asamblea de qué se trata nuestro trabajo, por qué es que otros profesionistas no podrían entrar dentro de la calificación, o mejor dicho, por qué nosotros tenemos un trabajo tan específico como biólogos, para que no se amplíe tanto la rama y no perdamos la oportunidad. Y en ese recogimiento de opiniones un poco sí pudimos incidir, no del todo, porque la verdad es que nuestros legisladores no son gente preparada en el área ambiental netamente, entonces no entienden mucho del contexto de cómo se debería manejar técnicamente estos procesos, pero estuvimos ahí tratando de opinar un poco cómo debería modificarse el proceso. También nos invitó el Ministerio del Ambiente hace muy poquito, en este año o hace un par de meses atrás, a la actualización de las guías de monitoreo biótico para los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental en la industria hidrocarburífera, específicamente en el Acuerdo Ministerial 100A. Un poco como la suerte de que una empresa consultora estaba haciendo esta actualización de estas guías y buscaba un poco el criterio más técnico dentro de la rama ambiental, específicamente con los biólogos, para saber si es que ese proceso de consultoría estaba como bien ejecutado, para que el Ministerio del Ambiente tome buenas decisiones en relación a este proceso, muy ligado también a la pregunta anterior sobre lo que les había explicado, ¿no? Esto de que los biólogos, como decimos en mi país, no nos pisemos las mangueras en nuestras especializaciones, y si nos dedicamos a una rama en específico, pues hagamos el trabajo técnicamente dentro de ese proceso, y la guía sirva como un documento y como una herramienta para poder trabajar en esos procedimientos. Y también somos parte del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, en el que están recogidos otros colegios, el Colegio de Economía, el Colegio de Ingeniería Eléctrica, y otros colegios además, en donde lo que se trata de hacer es otorgarle al gobierno nacional, tal como lo dijo Ani, un poco esta suerte de poder intervenir eh, más que en las decisiones, con consejos técnicos que a los legisladores y a los gobiernos les sirva. Un poco tenemos la suerte sorteamos esta suerte de no nos invitan mucho, no nos preguntan, pero nosotros somos metiches y nos metemos en enfocarnos y poder decirle a la gente cómo pueden resolver las cosas desde la parte más técnica y visualizar la realidad en la que estamos en el país. Y vuelvo a repetir, sí, con un poco de miedo en el hecho de que no se nos consulten cosas que se necesiten para mejorar la realidad política, de las políticas públicas en la parte ambiental, porque tal vez los criterios técnicos son muy técnicos y no se entiendan y van por separado de la política o de lo que los gobiernos buscan, ¿no? Actualmente nosotros parecería o sonaría que estoy como en contra del gobierno, y no lo estoy, pero es bastante difícil entender que el proceso extractivista en el Ecuador se ha vuelto mucho más complejo. Se vienen procesos de minería a futuro que no tienen las reglas claras del juego, y nosotros necesitamos
visualizarnos más y tal vez tener un criterio más técnico, inclusive extranjero, para que realmente se entienda qué es lo que nos va a pasar si nosotros adoptamos esas medidas extractivistas en la parte de la minería y de los hidrocarburos, si es que no actuamos como estamos tratando de hacer con la intervención de los profesionales en biología en las políticas públicas aquí en el Ecuador. Y así hemos como venido trabajando más o menos en este tiempo de formación del colegio. Hemos tenido avances, pero también retrocesos y vamos lentito, pero trabajamos. No nos llaman, pero nosotros nos metemos y cuando nos llaman también nos metemos, pero técnicamente es lo que tratamos de hacer para poder estar visualizados a nivel nacional especialmente. Muchísimas gracias. Quedamos con Ambiorix. Adelante, Ambiorix. Bien, concuerdo mucho con la colega. A raíz de esta situación un poco relajada que han tenido los colegas, pues al saber que existe un colegio de biólogos de Panamá que los representa, que representa al gremio y que somos pues la parte legal, em, se ha tenido que buscar oportunidades, en vez de las oportunidades llegar a nosotros, con la influencia de las leyes políticas eh, y la toma de decisiones. En ese sentido, hemos estado nosotros visibilizando lo que el colegio, según sus estatutos, debe de hacer para con la ciencia a nivel, ciencias biológicas a nivel nacional. Hemos estado invitados a muchos programas, uno de ellos puedo mencionar la UICN en relación al tema de la minería, como lo dice la compañera, que hemos estado batallando desde el 2021-22 hasta la fecha, porque tampoco se tienen claras ciertas situaciones que han estado ocurriendo y las auditorías y demás que se han realizado se están llevando a cabo, al igual que también demandas internacionales por el cumplimiento o no de la parte legal de las normas ambientales. En ese sentido, hemos estado muy beligerantes. Sin embargo, no se nos ha tomado en consideración para otros proyectos de índole ambiental, con construcciones de cierta magnitud que impacta la biodiversidad en cuanto a manglares, en cuanto a eh, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres. En ese sentido, los gobiernos de turno han estado divorciados de la figura del Colegio de Biólogos. Sí puedo decir que los que han estado ocupando cargos en los diferentes puestos, tanto públicos como privados, en diferentes organizaciones ambientales de toma de decisiones, han hecho un excelente trabajo y se han distinguido. Pero esa distinción va solamente a la parte personal, no a la parte de que forman parte de un colegio de biólogos. Entonces, si bien nos distinguimos como biólogos, no resaltamos que gracias al colegio de biólogos se ha estado visibilizando muchos aspectos importantes en la toma de decisiones a nivel política en nuestro país. Eh, Hemos estado siempre beligerantes buscando dónde poder nosotros incidir de forma positiva, dando recomendaciones, viendo esos indicadores biológicos o bioindicadores, así como también todos los ítems de impacto, como lo que es el cambio climático, lo que es el calentamiento global y la relación de eso con la proyección biosocial que tenemos como colegio. Entonces, es muy complejo, como lo dijo el compañero Roberto, porque aquí hay muchas aristas que inciden, pero asimismo alguien puede salir aludido en cuanto a si mencionamos la parte pública, la parte política, la toma de decisiones, en la parte privada de igual forma. Entonces, es un tema bien complejo y para poder entonces culminar, nosotros como colegio hemos estado desde hace 5 años visibilizando en materia ambiental y de desarrollo sostenible que se nos tome en consideración para poder tener un esquema más objetivo en la toma de decisiones con impacto inmediato en la biodiversidad de nuestro país.
Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Eh, Vamos a ir entrando al siguiente bloque de preguntas, que también va a constar de dos preguntas que vamos a realizar a los panelistas. Estas preguntas están más enfocadas a las oportunidades y el futuro, pues, de los biólogos y biólogas. La siguiente pregunta eh, nos indica así que más allá del sector académico y de conservación, que es básicamente lo que hemos estado hablando, la pregunta dice, ¿dónde ven las mayores oportunidades de crecimiento e impacto para el biólogo en las próximas décadas o en la próxima década? Eh, por ejemplo, si lo ven en la biotecnología, en la consultoría en desarrollo sostenible, salud pública o no sé. Eso es lo que queremos escuchar desde el frente de cada uno de ustedes como país. Adelante, Roberto. Gracias, Pompilio. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos al estudiar esta profesión es que esta profesión es muy amplia. Podemos irnos a trabajar a las profundidades de los océanos, a las selvas, a la profundidad de la densidad de los bosques, en las aulas, en la política pública, en la gestión ambiental, en la gestión del agua. Pero definitivamente lo que se avecina es que estemos enfocados en la remediación del daño ecológico que estamos provocando en la actualidad y que venimos arrastrando en décadas anteriores. Entonces, esto quiere decir que en el futuro se van a necesitar cada vez más gente especializada de nuestra profesión para que esté revirtiendo el daño que se está provocando en la actualidad y que obedece a un modelo donde el factor económico es el preponderante, ¿no? Entonces, ya lo estamos viviendo en la actualidad. Yo actualmente estoy haciendo una estrategia de educación ambiental con otros colegas. Un saludo a la maestra Leti, a Jay y a todos los que me ayudan, a Omar, a Marco. Pero venimos haciendo una sensibilización donde estamos viviendo ya los estragos del cambio climático. Esto que se estaba viniendo a decir desde hace unos tiempos atrás, ahora lo estamos viviendo. Hace unos años acá en Guadalajara tuvimos un bloqueo por una granizada que parecía una nevada, una cosa exagerada para los 30 grados de temperatura que tenemos en la ciudad, cuando la mínima es de 20 y la máxima de 30 y tantos. O sea, era algo impensable. Creo que otro de los elementos a desarrollar es que estamos haciendo un grave daño a los océanos. De pronto no estamos haciéndonos muy conscientes de que estamos arrojando toda la basura al océano, el plástico, esta moda, esta cultura del desecho y de que todo es plástico. O sea, no hemos llegado a ese punto de quiebre, pero se avecina dentro de pronto, donde tengamos este colapso económico, donde este factor económico para desarrollar estos productos de desecho, y los biólogos vamos a tener que estar enfrentando esto. Y otra cosa que es muy importante, creo que cada vez es más urgente que trabajemos de manera transdisciplinar con químicos, con sociólogos, con abogados. O sea, la problemática ambiental cada vez es tan compleja que va a ser necesario que estemos haciendo redes de colaboración interdisciplinaria muy importantes. Bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias, Roberto. Adelante, Ani. Bien. Bueno, al igual que las especies o lo que es objeto de nuestros estudios van a sobrevivir los que tengan capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Y yo creo que eso los biólogos lo hemos aprendido muy bien y que tenemos esa posibilidad de que, como lo decía Roberto, como tenemos una profesión que tiene muchas, muchas opciones, podemos adaptarnos a las diferentes oportunidades que está dando la sociedad. Y, por ejemplo, profesiones, bueno, especialidades como la biotecnología o la investigación de la biología de las diferentes enfermedades que afectan a la población, la búsqueda de soluciones basadas en naturaleza, son todas áreas en las cuales se necesita muchísimo conocimiento biológico para poder dar el paso, para poder responder. Entonces, realmente estas son áreas en las que se debe impulsar.
que incluso, ¿verdad? Desde las áreas más tradicionales, en la división tradicional de la profesión, que era botánica, zoología, genética, o sea, a partir de esos tres, hay muchísimas especialidades en cada uno en las que podemos transformar para poder contribuir a las respuestas, digamos, a las soluciones que la sociedad está necesitando de parte de los biólogos. Y el trabajo interdisciplinario y aprender a trabajar en equipo, siempre sabiendo hacer lo que nos toca, ¿verdad? Pero poder basarnos sin meternos en la carrera de otros, poder trabajar con ellos. Y yo creo que en eso, por ejemplo, los equipos que se establecen para un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, o sea, es sumamente importante cuando ya todo el mundo viene con su informe hecho, ¿verdad? Cada uno de los profesionales y nos sentamos a analizar cómo ese proyecto va a impactar a el aspecto que cada uno de nosotros estudió. Y no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos? Ese proyecto puede ir más allá o no. O sea, ese proyecto puede optimizarse para evitar el impacto. Toda esa discusión, o sea, uno puede ocurrírsele, pero el ingeniero puede ayudar a aportar una solución diferente a la que en ese momento se le está dando al proyecto. Entonces, es en esa práctica de trabajo interdisciplinario donde también crecemos como profesionales. Entonces no hay que tenerle miedo a ese trabajo en conjunto. Es que si yo voy a compartir, les voy a contar todo lo que hago un ingeniero, para seguir con el ejemplo, me va a quitar el trabajo. O sea, no podemos pensar así, ¿verdad? Podemos pensar de que siempre la parte que yo doy, ellos no lo van a poder hacer, porque no tienen ni la formación ni la experiencia. Pero igual yo no me voy a poner a diseñar una nueva casa de máquinas. O sea, el ingeniero tiene que venir a diseñarla de acuerdo a la respuesta que necesitamos dar en un determinado proyecto. Entonces, pues tendremos entonces la capacidad de apoyar y aportar soluciones a grandes temas con esa capacidad de responder que nuestra misma naturaleza nos ha enseñado. Gracias. Muchísimas gracias, Ani. Eh, Georgiana, adelante. Sí, gracias. Para no ser redundante como mis antecesores, creo que las oportunidades de crecimiento dentro de la línea de la biotecnología son evidentes porque mientras más avanzamos con la tecnología y la digitalización y la inteligencia artificial, evidentemente vamos a seguir creciendo, pero lo más importante es que, y ya lo hemos venido repitiendo varias veces, es que la parte ambiental es transversal a todo. Entonces yo creo que las oportunidades de crecimiento desde la parte de la biología podrían alinearse como con cuatro aristas más, que es la política pública, porque evidentemente los cambios ambientales que se están produciendo en el planeta son complicados y nos necesitan para tener un criterio técnico y poder intervenir dentro de esa política pública. Creo que también tenemos oportunidad en cooperación internacional en lo que tiene que ver no solamente con conservación, sino con la idea de cómo el biólogo puede trabajar en resolver problemas que también evidentemente otra profesión no lo puede hacer. Y esto va mucho de la mano con los procesos de investigación y desarrollo alineados con otras carreras, como por ejemplo otras ramas como el arte, que es lo que Roberto decía, que trabaja con educación ambiental y que es bastante importante. El derecho, el propio derecho o la cultura, ¿no? Cómo nuestras comunidades ancestrales tienen esos conocimientos varios en varios temas alineados a la conservación y tal vez, porque ahora como estudiante de derecho lo estoy viendo en este momento, creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar con temas de procedimientos de propiedad intelectual. Como biólogos estamos muy alineados también a estos procesos de la identificación de
la marca de origen de ciertos productos que no hay en otras partes y que creo que a nivel internacional hay mucho trabajo que se puede hacer para poder mejorar esas capacidades a nivel comunitario y que nos ayudan no solamente a crecer en la profesión, sino a crecer en esas otras aristas más, como la política pública, la biotecnología y la cooperación y la investigación y el desarrollo. Eh, Hay bastante oportunidad porque la rama biológica es bastante amplia, es cierto. Nada más nos falta trabajarnos un poquito más en lo que decía también Ani, que concuerdo mucho en este tema de ser un poco más abiertos a no pensar que las otras profesiones nos encasillan o nos limitan, sino que hay que tomar de cada una de estas otras profesiones las fortalezas que tienen para poder nosotros ampliar nuestro rango y no quedarnos solamente en la idea de que somos investigadores y lo que vamos a hacer es encontrar eh, una nueva especie a la que se le pondrá un nombre y aparecerá en una linda revista y nada más. Trabajamos en esos otros procesos y de aquí a una década o 20 años más, creo que nosotros vamos a lograr poder trabajar a nivel transversal con otras profesiones. Tal vez suena muy utópico, pero yo creo que sí es una oportunidad. Muchísimas gracias. Ambiorix, adelante. Bueno, yo quiero decirles que yo estoy orgulloso de mi profesión porque tiene un mundo de posibilidades y la clave aquí está en la integración. La clave está en aprovechar las tendencias como oportunidades de desarrollo y como lo dice la doctora Ani, adaptación, adaptabilidad, poder expandir nuestra mente científica, pero a la vez pensando en cómo resolver problemas que tengan un impacto en la comunidad. Para eso nosotros fuimos formados. En ese sentido, yo diría que nos tenemos que montar en la ola del One Health o una sola salud, porque integra la parte ambiental, integra la parte animal, integra la parte humana. Si nosotros comprendemos ese término, nosotros podemos llegar a integrar en conjunto con un equipo interdisciplinario y la multidisciplinariedad, ese componente que nos puede permitir seguir desarrollándonos como científicos buscando nuevos horizontes. Es lo que yo he hecho hasta el momento, me he diversificado, no me he quedado solamente en mi formación y no salgo into the box, sino más bien expando y creo que esas oportunidades nos permiten relacionarnos con otros colegas que mantengan nuestra visión y que en conjunto podamos llevar a cabo a través de proyectos, tanto de investigación como de aplicación de fondos, nuestra raíz que es la de poder aplicar ese método científico, pero como lo digo, para poder crear un impacto en la comunidad y resolver y ayudar con los problemas que atañe. Para eso fuimos nosotros formados aplicando la investigación y creo que ese es el rumbo que nosotros debemos de seguir para poder mitigar los efectos que tiene el calentamiento global y el cambio climático en nuestro día a día de forma sostenible. La sostenibilidad es otra de las áreas en donde abarca prácticamente a muchos profesionales que van encaminados pues a proteger nuestra diversidad, nuestra salud y poder mantener ese equilibrio que tiene nuestras acciones diarias en este constante proceso de desarrollo de la población, pero que no genera un impacto en nuestro alrededor o medio ambiente. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Ambiorix. La pregunta siguiente es, pues, como les comentaba, está en la misma línea de las oportunidades y el futuro de los biólogos, pero esta pregunta fue o es diseñada también para que todos los que nos están observando y escuchando
conozcan un poquito sobre el enfoque de lo que es la red LATBIOMA. Entonces, esta pregunta, en realidad me gustaría que la abarquen tanto los que ostentan ahorita el puesto de presidente como de vicepresidente de esta red, pero también, como comenté en un inicio, los demás colegas acá presentes, que expositores en palestra, son también miembros de esta red. Entonces, si les parece, me gustaría que abarquen la pregunta, repito nuevamente, presidente y vicepresidente, y los otros dos colegas, que sería Georgiana y Ambiorix, si consideran que quieren acotar algún aporte extra, pues también van a tener la oportunidad. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rol de la red LATBIOMA en la construcción de una identidad profesional biológica regional y qué acciones concretas se están impulsando para fortalecer las capacidades de los colegios miembros en beneficio de sus agremiados? Entonces, le cedo el honor a Roberto inicialmente. Muchas gracias. En esta era digital, gracias a la cual podemos ahora tener esta videollamada y gracias a la cual tuve la fortuna de conocerles primero a través de un chat de WhatsApp o de un correo electrónico o de un mensaje en Facebook, pues después se fue gestando para que nos pudiéramos ver de manera presencial. Entonces, qué importante es que nosotros como profesionistas, por primera vez en la historia, estemos aglutinados en una red. Entonces, acabo de decir al principio de la charla que vivimos en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Y el hecho de que no estemos unidos con esta profesión que se encarga de proteger la biodiversidad del mundo, pues ahí creo que podemos sacar nuestra propia conjetura, nuestra conclusión. Es decir, donde hay mayor biodiversidad, o una de las regiones con mayor biodiversidad, no están unidas las personas que se encargan de protegerla, pues ¿cuál es el resultado de la ecuación? ¿No? Creo que, incluso que para mí es difícil las matemáticas, creo que la respuesta es fácil. Entonces, número uno, conocernos y unirnos para establecer proyectos de colaboración donde estemos involucrados, involucradas en la defensa de nuestros elementos naturales, de nuestra profesión, de nuestra propiedad intelectual, está siendo muy importante ahora. Entonces, gracias a esta tecnología que la cual estamos usando ahorita, podemos fortalecernos con este tipo de webinars y, bueno, estamos armando una agenda de capacitaciones digitales internacionales, es decir, que un mismo problema sea atendido por especialistas de nuestros colegios al interior de nuestros países para conocer puntos de vista, proyectos de colaboración en conjunto y de esta manera tengamos estos lazos internacionales fortalecidos. También estamos haciendo en la actualidad esta publicación donde están plasmadas las vivencias de nuestros colegios, es decir, estamos armando en la actualidad el libro Ecosis, donde se están escribiendo nuestras historias para que queden plasmadas y las podamos conocer desde nuestras diferentes latitudes. Entonces, esto es solo el comienzo. Hay muchos proyectos más que no quiero hacer spoiler, pero se están gestando grandes iniciativas. Afortunadamente, me parece que la red LATBIOMA tiene gente con mucho talento, con mucha calidad, con mucha calidez. Cuando les conocí en Panamá, me di cuenta de que hay como este sentimiento de unidad, de comunidad, de colaboración, que tenemos las mismas dolencias gremiales, que tenemos las mismas dolencias profesionales, de que queremos a nuestros países, a nuestros ecosistemas y tener esta convivencia personal, este acercamiento humano que respalda nuestra profesión, me pareció a mí sumamente importante. Yo me siento muy digno, muy comprometido. Después de que regresé de Panamá y dije, ching, yo soy el presidente y ahora qué voy a hacer, y me cayó el peso de la responsabilidad, ¿no? Así de, híjole, no, qué paquetote, ¿no? Y cuando ya menos acordé dije, ching, pues ya hice esto y ahora qué, ¿no? ¿Y quién te enseña a ser presidente de una red latinoamericana? A ver, ¿dónde se estudia? Pues en ningún lado, ¿verdad? Entonces es una curva de aprendizaje que estamos atendiendo. Me siento muy orgulloso de conocerles, me siento muy bendecido, me siento muy acompañado. O sea, el hecho de conocerles y que ustedes sean mis compañeras y compañeros en la formación de esto, que esperemos tenga
un buen puerto a donde llegar esta red, pues es una experiencia muy bonita y una aventura que nunca imaginé tener. Así es de que así las cosas. Y cedo el uso de la voz a la doctora Ani, quien es la vicepresidenta. Adelante, Dani. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Sí, exactamente cuando empezamos a conectarnos, algo que fue bien bonito de saber, que nos conocemos personalmente, ¿verdad? Que ya no somos solo una imagen en una computadora, sino que hemos tenido la oportunidad de compartir, de estar apoyando a Ambiorix en el Congreso, presentar todas nuestras ponencias, pero además poder haber tenido la oportunidad de convivir, ¿verdad? Un buen rato, sentarnos a comer juntos, etcétera, que fue sumamente bonito, ¿verdad? Porque eso pues nos da esa parte, esa opción para conocernos desde nuestras partes humanas, o sea, del ser humano que cada uno de todos los compañeros y bueno, ¿verdad? Sí, somos muchos, hoy no se podía invitar a que estuviéramos todos porque no nos da aquí toda la noche, pero vamos a hacer diferentes actividades para irlos convocando, o sea, que participen unos y otros, ¿verdad? Pero como esta era la del arranque, pues aquí empezamos. Y igual en cuanto al papel, ¿verdad? Que esperamos que juguemos en la red, lo principal para mí es el respaldo y el apoyo entre los diferentes colegios, de tal manera que lo que fueron dolores de crecimiento para algunos pueda ser más llevadero, o sea, es como el hermano mayor contándole al que sigue, no, no, eso no lo haga, ¿verdad? Porque ya por ahí pasamos y eso no funcionó. O al revés, esto salió muy bien y vamos, es una buena alternativa para resolver A o B o C, que tenemos problemas comunes, tenemos una historia en común, tenemos una naturaleza en común, especies que pasaron de norte a sur y de sur a norte, todos pasaron dejándonos al istmo centroamericano huellas indelebles, ¿verdad? Y entonces creo que todo eso nos une y que nos servirá para poder dar mejores respuestas. O sea, hoy, bueno, que ahorita le contaban bien, bueno, estuvimos en un taller de esto y el taller lo van a hacer en toda Centroamérica. Asegurarnos de que todos los colegios de biólogos que están en la red puedan participar y pasarnos la información de previo para exactamente ser tomados en cuenta. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos trabajar en conjunto y lograr, además de temas como lo decía Roberto, de la capacitación, congresos donde ya no es solo los directivos los que vamos, ¿verdad? Bueno, tenemos una meta, que es algo de lo que también vamos a hablar más adelante, que es la reunión en Perú. Y en esa reunión en Perú sí ya queremos hacer algo muy grande, ¿verdad? Donde todos nuestros colegas puedan ir, presentar sus ponencias y que sea, digamos, realmente ya la primera gran actividad. O sea, en Panamá fue como constituirnos, pero en Perú es como dar el salto, ¿verdad? Y yo creo que eso, bueno, para eso vamos a tener también un webinario en especial para conversar de lo que viene para Perú. Y bueno, vamos a ver si me falta alguna otra cosa, pero básicamente sí, eso es lo que quería comentarles. No sé si alguien de mis colegas de otros países quiera opinar algo. Adelante. Perdón, Pompilio. Sí, justamente eso iba a comentar, si tienen algún ah, acotamiento ahí a hacer. Bueno, me permiten. Para seguir el orden, tengo a Georgiana Ok. primero y después Ambiorix. Nada más una cosa muy, muy rápida. Creo que esto es una oportunidad, no solo
para visualizarnos las ideas que tenemos que hacer un premio, como lo dije en esa visita que hicimos en Panamá. No me debo solamente el tema de la profesión, sino el hecho de cómo somos como seres humanos. Y la red se fortalece cada vez más cuando en esta clase de actividades que desarrollamos nosotros nos vemos como humanidad. Entonces, yo creo que a nosotros también un poco nos sirve a nivel nacional para el Ecuador, para que nos demos cuenta de que no estamos ni somos tan chiquitos, sino más bien lo contrario. Estamos creciendo de a poquito, lentito, y tenemos los hermanos mayores que nos pueden decir cómo poder trabajar y cómo mejorar, y a su vez habrán cositas que nosotros tengamos que de alguna forma pueden servir. Yo estoy muy ansiosa, muy expectante. Se está trabajando en varias cosas también desde acá, y me encanta verles y me encanta que esto siga creciendo de a poco. Yo estoy contenta, feliz de verles, de estar siempre con ustedes compartiendo y que sigamos creciendo, nada más. Eso quería decir. Muchísimas gracias, Ambiorix. Adelante. Yo pues, para poder añadir, quiero decir que fue un gran complemento desde el punto de vista del Colegio de Biólogos de Panamá, el contar con el respaldo de la red LATBIOMA y poder conformar oficialmente acá, aprovechando el colegio, el primer Congreso Internacional Interdisciplinario de Ciencias Biológicas, el poder que se haya firmado y consolidado esta red. Y desde el punto de vista de la red, hemos logrado una visibilidad para todos los colegios a nivel internacional. Y esto pues nos crea un antecedente que es lo que va a utilizar la próxima organización de colegios de biólogos con la organización del siguiente congreso, que nos tenga como una referencia, como un antecedente de la primera iniciativa a manera de ensayo y error. Pues sabemos las situaciones de que poco a poco se ha ido integrando una nueva fase dentro de cada colegio, y pues acá pusimos ese primer grano de arena, esos primeros pininos, para que poco a poco, a medida que la bolita de nieve vaya rodando, vaya creciendo y podamos integrar a muchos más colegas, a muchos más colegios, y que podamos a nivel internacional resaltar nuestra profesión. Muchas gracias, Ambiorix. Eh, bueno, para seguir con el orden que tenemos programado, tenemos por acá entonces que estaríamos concluyendo con el cierre de las preguntas. Agradecerles a todos por todos los aportes, por todas las reflexiones que han hecho a las preguntas que se hicieron, focalizadas a todas las situaciones actuales de los biólogos de todos estos países. Este, tenemos muy claro que los desafíos son grandes y la oportunidad de impacto son aún mayores en todo lo que atañe a nuestra profesión. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas. Entonces, por acá ya tengo yo un par de preguntas que, Pompilio, sí, adelante. por ahí tienen la mano levantada la maestra Vilma y el Colegio de Biólogos de Ecuador. No sé si pudiéramos darles Voy a un abrir un, minutito claro. para expresión. Muchas gracias, Roberto. Tu micrófono. Te apagó tu Sí, micrófono. gracias. Para los que quieran hacer preguntas, porque ya vamos a abrir el espacio de preguntas, ya tengo por ahí dos preguntas que han formulado. Les agradecemos que sean pues muy puntuales en el contexto de lo que van a consultar. Y bueno, si está dirigida a algún panelista en específico, si no, yo estaría haciendo ahí aleatoriamente el rol. Mientras damos ese minutito ahí, doy la palabra entonces al Colegio de Biólogos de Perú. Y también Vilma, creo que tenía la mano levantada. Hola, buenas noches.
Buenas noches con todos. Un gusto de volver a escucharlos, a verlos, a encontrarnos otra vez a través de este medio. Desde el Perú, un saludo para todos. Hemos iniciado en el Perú nuestro mes del biólogo, así es que ya les estoy pronto haciéndole llegar las invitaciones. Celia, un ratito. Celia. Les voy a hacer llegar la invitación a todos los miembros de la red LADbioma. Los he escuchado, que básicamente creo que todos tenemos problemáticas en conjunto como profesión, no como colegios profesionales, sino como profesión, y una de nuestras tareas para todos es empoderar a la profesión y hacer que las personas en el mundo reconozcan a nuestra profesión en el nivel que tiene, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un análisis de perspectiva del biólogo, por lo menos como red latinoamericana, poder proponer el perfil del biólogo hacia el 2030. ¿Cuál es la perspectiva para construir un futuro profesional muy bien definido, ¿no? Los biólogos hemos seguido concentrados en trabajos tradicionales somos profesionales de muy alta competencia, pero con bajo sueldo, con baja visibilidad, con la invasión de nuestras competencias profesionales. Pero ¿qué perfil del biólogo necesitamos nosotros para seguir con esta carrera y en este escenario apostólico que tenemos, ¿no? Los biólogos somos los arquitectos de la bioeconomía mundial y no lo estamos mirando, ¿no? Los nuevos perfiles del biólogo tienen que también ir mirando a la perspectiva del biólogo digital, del biólogo de la informática, del biólogo de los modelamientos ecológicos, teledetección, etcétera, qué es lo que viene en el futuro. Y en esa medida, creo, y dejo la pregunta de repente para todos en el grupo, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros, cada uno de nosotros en nuestros colegios profesionales o qué propuestas tenemos para llegar a ya empezar a concentrar estos temas de la bioinformática en nuestra profesión? ¿Cómo están ustedes en su país? ¿Cómo están con el tema de la bioinformática, con el modelamiento? ¿Qué es lo que viene, ¿no? Esa es mi pregunta para todos. Gracias. Muchas gracias, por el comentario y la pregunta, que básicamente la pregunta es, bueno, un poco similar a la anterior que se había hecho a todos los panelistas. Tenemos junto con la pregunta que está haciendo la colega, tenemos 3 preguntas. Entonces, si gustan, vamos a ir dando inicio con la pregunta que acaba de hacer la colega, ya que ella era la que tenía la palabra en el momento. Y si le parece, Roberto, tal vez puede dar una respuesta general al comentario de doña Vilma. Roberto, ¿nos escuchas? Les oigo con un poquito de ruido porque hay un sonido incidental aquí, pero ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Vilma, tal vez si nos hace el favor de repetirle a Roberto la pregunta puntual. Sí, Roberto.
La pregunta que yo había hecho es cómo estamos cada uno en nuestros países respecto al rol del biólogo en la bioinformática, en el modelamiento ecológico, análisis big data ambiental, cómo estamos en esos temas de lo nuevo que se ha venido en la era digital. Esa era mi pregunta. Claro. Roberto, tal vez como la pregunta está dirigida a cada uno de los países que son panelistas, sí les agradecería que por efectos de tiempo sean como lo más concretos posible, por favor. Híjole, pues a nivel nacional, bueno, existen algunos esfuerzos en México sobre estas cuestiones por ejemplo, de identificación de paternidad a nivel genético, por ejemplo. Eso es algo de lo que nosotros tenemos acá. Sí es una respuesta como muy compleja para decir un estatus. Sé que en cada uno de los estados de nuestro país existen diversas instituciones que se encargan de abonar todos este tipo de problemáticas, pero sí es una respuesta que requeriría de más tiempo. En México tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 estados, entonces sí es una situación un poquito compleja, pero sí, para el país es muy importante que siempre tengamos esta vinculación interinstitucional, donde sí hay inserción afortunadamente de profesionistas en estas áreas. No lo ideal, no lo que se requiere, pero sí estamos presentes. Y disculpen el ruido. No se preocupe, Ani, adelante. Y Sí. vamos a hacer este rol de respuestas y por error mío, y ahí pido disculpas, el colegio vamos a ver, es el de Ecuador, si no me equivoco, tiene ahí la mano levantada. Entonces, cuando damos respuesta a la consulta de Vilma, pasamos a los comentarios o pregunta de Ecuador y de ahí nos iríamos a dos preguntas que tenemos el público en general y por ahí estaríamos con la sección de preguntas. Adelante, Ani. No, nada más para acotar, ¿verdad? Que en en estas oportunidades de hacer estas grandes bases de datos y todo, o sea, uno de los temas, ¿verdad? Que se discute es cómo podemos hacer algo que sea compatible con las diferentes realidades de los diferentes países, ¿verdad? Entonces tiene que haber como un esqueleto básico que se pueda tener, pero estamos tratando de hacerlo a nivel de cada país y es complejísimo, como lo decía Roberto, o sea, para un país como México, era un país tan grande, o Brasil, ¿verdad? El otro día también nos asombraron de cuántos colegios tiene el Colegio de Brasil, ¿verdad? Hasta que nos quedamos todos así. Pero hay diferentes esfuerzos. Hoy, por ejemplo, me acabo de enterar de que aquí en Costa Rica hay un decreto para establecer una instancia a nivel de gobierno que va a ser la responsable de recibir toda la información sobre biodiversidad del país. Bueno, todavía no, pero ya es un decreto publicado y se publicó desde agosto de este año. Y bueno, no nos enteramos, ni lo vimos salir. Pero, bueno, ya hay algo que existe. Entonces, también ver cómo los demás países van a tratar de hacer la normalización de la información de biológica, de las bases de datos nacionales. Entonces, ya teniendo bases de datos nacionales, podemos pensar en hacer esa conexión de bases de datos a nivel de América Latina. Gracias, Ani. Georgiana. Bueno, nosotros tenemos mucha información y de buena calidad, nada más tenemos un problemita. El problemita es que institucionalmente, valga la redundancia, las instituciones no comparten esa información entre sí. Entonces, por ejemplo, una es la información en biodiversidad o la Big Data que tiene el Instituto Nacional de Biodiversidad. Georgiana, te perdemos en Versus voz. la que tiene el Ministerio de una de sus departamentos
por ejemplo, tiene la información, a veces yo saco nacional, no es tan real porque no hay esa transversalización de información. Entonces, la información es muy buena, se genera mucha información en conservación, en ecología, en manejo de datos de especies, de fauna y de flora, pero el problema que tenemos es que no es una información que se comparte entre instituciones porque no hay una política de compartir como, por ejemplo, lo que están sacando ahora en Costa Rica, y eso nos limita un poco. Esa es la verdad. Aunque sí trabajamos a nivel bastante grande, siendo un país un poco chiquito, es buena la información, pero no se la comparte. Muchísimas gracias, Ambiorix. Bien, tal como lo dijo la doctora Ani, creo que nosotros como tal necesitamos tener un esqueleto, una dirección, el saber qué vamos a hacer, ya que nosotros acá en Panamá, a través de las instituciones, se trabaja muchísimo con todo este tipo eh, de nueva tecnología. Sin embargo, todo se mantiene, como lo dice la colega Georgiana, todo se mantiene hermético, debido a que esos datos son utilizados por las instituciones que investigan para poder sacar sus estadísticas, sus investigaciones, valga la redundancia, y no son abiertos hasta años después. Por consiguiente, si nosotros queremos hacer un proyecto como tal, deberíamos de manejarlo como la red y de allí buscar a los profesionales o nosotros mismos a través de un proyecto con aplicabilidad de fondos de financiamiento poder desarrollarlo y comprometernos a que los colegas que ustedes puedan designar por cada uno de los colegios pueda llevar a cabo esta misión, que para mí sería un proyecto insignia, un proyecto prospectivo, así como también que nos pudiese llevar al siguiente nivel. Muchísimas gracias, Ambiorix. Ahora sí, nuevamente le pido disculpa al Colegio de Ecuador, pero tiene la atención de todos. Adelante, Ecuador, con su pregunta o comentario que iba a hacer. Bueno, sí, sí, va a ser las dos cosas. Buenas noches a todos. Gracias por la apertura, de darme este momento que yo sé que es muy reducido, pero sin embargo quisiera dejar mi pequeño aporte hacia ustedes. Felicito de manera especial realmente por esto de la formación de la red que nos ha llegado a hacer la conjugación de todos estos colegiados a nivel internacional. Entonces, es un agrado ser parte a la vez de ello y gracias por esta gran invitación. Pues yo quería pues justamente apuntar lo que realmente vivimos todos los países y creo que de una manera u otra compartimos esas vicisitudes de la falta del interés por la parte gubernamental, por los sectores públicos, por los sectores privados. Nos vemos a la hora y el momento del día no a ser totalmente aceptados como profesionales dentro de muchos ámbitos, sino más bien nos coartan ciertas actividades que nosotros podríamos aplicar de todas las aristas que componemos como biólogos, que estamos formados como biólogos. En sí me gustaría dejar plasmada o planteado que deberíamos nosotros como red pactar políticas con estamentos que tengan estamentos internacionales para que se consideren a futuro estos y que puedan ser mediables o aceptables durante los conflictos que se producen en la naturaleza y la biodiversidad. Solamente me gustaría que en algún momento nosotros nos pudiéramos sentar y realmente hacer estas políticas que sí nos deberían solventar o arreglar o solucionar alguna situación que podría presentarse con los daños hacia la biodiversidad como nosotros también aquí lo tenemos. Hay muchas especies, como en el caso de especies exóticas, que todavía no tenemos una política realmente. Tenemos muchas especies que a la vez se han sitiado aquí, pero ¿qué hacemos con ellas? Nada, porque no tenemos una política que nos arraigue o que nos permita ser justamente la parte investigadora o la parte de ver cómo se puede arreglar situaciones dentro de estos ecosistemas. Eso es lo que yo quisiera ver, que en algún momento nos planteamos, mejor dicho, nos sentemos justamente a conversar sobre qué podríamos hacer por cada uno de nosotros, y no solamente de forma individual de cada país, sino por todo lo que nosotros estamos ahorita conformando esta red. Gracias.
Muchísimas gracias por el aporte. Ok, tengo por acá 3 preguntas y como somos 4 voy a hacerlo un poco salomónicamente. Entonces voy a dirigir una pregunta a 2 panelistas y voy a dar inicio con esa pregunta dirigido a Ambiorix y a Georgina. Después tendré una pregunta para Roberto y otra pregunta para doña Ari. La pregunta para los 2 colegas, Ambiorix y Georgiana, perdón, es la siguiente. Y la hace alguien del público que nos está viendo por medio de, si no me equivoco, la plataforma de Facebook Live. Dice lo siguiente: ¿cómo ve el rol de la inteligencia artificial? ¿Es una amenaza o una herramienta clave para el futuro de antemano de los biólogos, que es el tema de hoy? Adelante, Ambiorix. Siempre lo dejo de último. Bien. No puede constituirse en una amenaza, dado que esa es la tendencia en desarrollo que viene y llegó para quedarse, así como hace unos años atrás apareció la computadora, luego apareció el celular y todos los demás dispositivos. Todo va evolucionando. Somos nosotros los que tenemos que aprender a utilizar y adaptarnos a los desarrollos que vienen tecnológicos para poder sacarle provecho y poder utilizarlos en conjunto con nuestras investigaciones, ser más eficientes, automatizarse más y lograr mayor precisión. Aquel que no logra, como lo dice un principio de la biología, aquel que no logra adaptarse a las situaciones del entorno, pues entonces simplemente se va a quedar. Esto no lo consideramos como amenaza, sino más bien como una oportunidad de poder seguir desarrollando nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestras fortalezas e integrarlo en ese saber, saber hacer, saber ser, entre otras cosas, y poder entonces complementarlo entre la parte científica, la parte educativa, la parte social para la resolución de problemas. Sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Ambiorix. Georgiana, adelante con misma pregunta. Gran pregunta. Yo creo que todos le tenemos un poco de miedo a lo que no conocemos y nos sentimos más cómodos y estamos en una zona de confort cuando sabemos de qué se trata. Tampoco consideraría la inteligencia artificial como una limitante, porque, como lo dijo Ambiorix, es una herramienta que nosotros, los seres humanos, tenemos que adaptar a nuestras necesidades. Hoy por hoy el mundo cambia tan rápido, evoluciona tan rápido. Yo misma hablé sobre las oportunidades de crecimiento para nuestro gremio en torno a precisamente la investigación y el desarrollo. Y creo que la inteligencia artificial como herramienta nos sirve para precisamente adaptarnos en un mundo globalizado tecnológico. Ahora, como no sabemos qué va a pasar de aquí a 50 años, vamos a pensar de alguna forma todos con ese miedo que tal vez la inteligencia artificial nos supere, pero es bastante complejo porque todo va a depender de cómo nosotros manejemos la situación en relación a esos avances tecnológicos, y yo creería que más bien son oportunidades de crecimiento, no limitantes. Yo creo que es una buena herramienta que tenemos que aprender a utilizar. Ese es mi criterio. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Roberto. Y Roberto, la pregunta dice lo siguiente. Ok, dice: ¿de qué manera las agendas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están generando nuevas oportunidades específicas para los biólogos latinoamericanos? ¿Te repito la pregunta o No, ya está, ahora sí, todo ya bien, está? todo bien. Ok. Ya no tengo aquí la serenata de al lado. Bueno, para empezar, qué bueno que existe una agenda que visibilice estas áreas de oportunidad a nivel global como son los ODS. Eso me parece muy bien. Lo complicado es que eso llegue a ser una política pública real, ¿no? Que se transformen en acciones concretas, ¿no? Porque de buenas intenciones y de discursos, pues tenemos mucho en nuestros países latinoamericanos, pero lo complicado es cuando esto llega a las acciones concretas. Entonces, ¿qué es lo que aquí se visibiliza?
Bueno, a través de estas agendas como los ODS es de que se permite que haya proyectos, programas, acciones vinculadas a estos, y ahí es donde podemos los biólogos utilizar como un escenario para que podamos participar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los ODS que están relacionados con la vida y los ecosistemas, la salud, la alimentación, y ahí nuestra profesión puede tener muchas injerencias de trabajo. Esto va a ser muy importante para que lo utilicemos como una negociación, ¿no? Yo que trabajé algún tiempo en cuestiones como servidor público, cuando existen estas políticas internacionales y México firma una adhesión a ellos, tenemos que cumplirlos. Entonces, esta negociación se hace al interior de la política y entonces tienes que decirle al encargado de la toma de decisiones, México tiene que corresponder a esto y entonces este municipio, este estado, esta región tiene que cumplir y esta es una actividad con la que se puede cumplimentar. Entonces, así gestionas el presupuesto, así contratas a profesionistas, a biólogos en este caso, y así es como surgen oportunidades. Esto yo lo platico desde el sector público, pero también puede ser desde una agencia de cooperación internacional, una ANP, una asociación civil, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso estos acuerdos internacionales son muy importantes. Y entonces nosotros, al tener estas capacidades como biólogos relacionadas al cuidado del ecosistema, al cuidado de la salud, como ya lo mencionó Ambiorix, que una sola salud es el medio ambiente, las personas, y es un concepto muy complejo, de ahí podemos adherirnos y entonces de ahí pueden surgir propuestas de trabajo. También es muy cierto que a veces las agencias internacionales de cooperación abren estas bolsas internacionales y es cuestión de que uno esté alerta a las convocatorias. Yo, por ejemplo, estuve participando en la OEA de los Estados Americanos. Un buen día me metí a una convocatoria que me llamó la atención y apliqué y afortunadamente salí beneficiario y fue un trámite sencillo, un correo, mandar un expediente. Pero es decir, existen estas posibilidades cuando estamos alertas para este tipo de proyectos. Y aprovecho para despedirme, yo me tengo que retirar, tengo otro compromiso presencial que atender aquí. Agradezco la invitación a Colegio de Biólogos de Costa Rica, fue un gusto volverles a ver, colegas. Ya les estaré invitando para la siguiente semana para nuestra reunión mensual en noviembre y les mando un abrazo virtual para todo mundo. Que estén muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Nos vemos pronto. Hasta luego. La pregunta que nos quedaría por evacuar, le vamos a dar el pase a doña Ani. Y Ani, no sé si, porque creo que está visible, porque le hicieron mediante el chat de Zoom, no sé si vos podés observarla. Igualmente voy a hacer lectura de la misma. Dice así. Buenas noches. Hace poco vi una oferta laboral para biólogo marino en el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Mis preguntas son, en esta oferta decía explícitamente que debía estar inscrito en el colegio profesional, es decir, la gente externa al mismo no podría aplicar a la misma. Soy biólogo marino profesional en Colombia y me pregunto si existen oportunidades en mi país por medio de esta red que han planteado en esta charla. Muchas gracias. Bueno, sí, tal vez primero aclarar sobre el requisito de estar colegiado. O sea, en Costa Rica, la ley implica que cualquier profesional graduado en el campo de la biología que quiera ejercer la profesión de biólogo debe estar colegiado. Y eso va para profesionales de cualquier nacionalidad. ¿Cómo funciona esto y cómo se puede colegiar alguien que viene en un proyecto, que viene a trabajar en un proyecto? Bueno, o sea, la idea es, dar igualdad de condiciones. El proceso en el cual una persona que es extranjera y es residente en Costa Rica, hace el trámite igual que un tico, ¿verdad? Igual que cualquier persona, pero debe tener sus títulos ya, que serían analizados, evaluados a través y convalidados a través del proceso que establece el Consejo Nacional de Rectores.
que se llama, le decimos CONARE, donde cualquiera de las universidades le dan el trabajo de analizar el título de la persona que está solicitando su equiparación y ver si el título es equiparable a cualquiera de los bachilleratos o licenciatura o maestría en biología. Y con esa información nosotros podemos colegiarlo. O sea, tiene que haber un ente a nivel institucional que lo declare así. Ahora, si se trata de una organización internacional como el BID, como hay de cosas así, que la persona no viene a residir al país, sino solo viene a cumplir un contrato que está hecho en otro país, ¿verdad? Y viene a cumplir una función de consultoría, por ejemplo. Entonces, en esos casos, es como un consultor externo y ahí, pues no, o sea, porque viene a hacer un trabajo en un tiempo. Pero si es una persona extranjera que quiere trabajar, por ejemplo, que quiere aplicar para ese puesto, entonces sí tiene que hacer todo el proceso. Pero sobre todo el tema, digamos, más lento es el de equiparación. Nosotros en los requisitos para colegiarse, actualmente tenemos un punto que nos llamaron la atención. Realmente yo nunca le había puesto la mínima atención, que era presentar la residencia en el país. O sea, o presentar la cédula, que es el documento nacional de identidad, o la residencia. Y algunas personas que están como estudiantes no tienen ese documento de residencia, sino que lo que tienen es un permiso de estudiante porque están haciendo su maestría en el país, pero son biólogos graduados. Entonces, nos trajeron la duda respecto a cómo se puede colegiar esa persona. Y a la vez, COMEX, que es digamos, la parte que se encarga del comercio exterior de Costa Rica, con base en los diferentes convenios que Costa Rica ha firmado, como el TLC, o acuérdenme en el nombre del último, la OCDE, o sea, dentro de las regulaciones de la OCDE, está en que no se le puede poner ese impedimento. Y entonces nos solicitaron quitar ese requisito de residencia y que el requisito sea el pasaporte, nada más, o sea, o la cédula de identidad o el pasaporte, lo cual a nosotros no nos afecta porque a nosotros no nos toca saber si la persona está legal o ilegal, sino que lo que nos interesa es saber que el título que tiene corresponde a un título equiparable al profesional de biología, y que es alguien que podemos identificar los atestados con ese documento de identidad, que puede ser un pasaporte de reconocimiento internacional, que es el pasaporte propio. Entonces, en ese caso, sí tendría esa oportunidad, pero el título tiene que estar equiparado. Eso también tiene que hacerlo, porque nosotros no tenemos la potestad para reconocer el título. Es la Comisión Nacional de Rectores la que reconoce el título. Creo que con eso le respondo la pregunta. Muchas gracias, Sani. Bueno, ya por aquí estamos con el ciclo de preguntas por parte del público, ya para ir haciendo el cierre de la actividad. Nos gustaría que ustedes como panelistas del día de hoy nos dieran un mensaje final breve, dirigido a los biólogos y estudiantes que se nos acompañan el día de hoy en esta actividad, y sería un mensaje enfocado hacia el futuro de nuestra profesión. Eso pues con la finalidad de que personas quizás nuevas en la carrera o aspirantes a la carrera de biología, ¿verdad? Y pues puedan escuchar sus palabras de personas que ya tienen pues bastante trayectoria profesional, como lo son todos ustedes. Voy a dar inicio, como ya no está el colega Roberto, estaría dando inicio con Ani nuevamente, después Georgiana y por último Biorix. Muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a
a estar discutiendo en conjunto, ¿verdad? Sobre temas que nos interesan a todos en América Latina y que sea un punto más de apoyo entre nosotros. Antes de despedirme, yo quisiera compartirles, porque creo que es un personaje que tuvo un aporte muy, muy, muy importante para el conocimiento de la biodiversidad de Costa Rica, y es que el día de hoy falleció, me acaban de avisar, el doctor Jay Savage. Muchos lo conocemos a través de la literatura. El libro de Herpetología de Costa Rica es algo, realmente un aporte impresionante, ¿verdad? Para el conocimiento de la fauna herpetológica del país, y sobre todo el papel que jugó en docencia. Él jugó un papel muy importante en la creación, la fundación del Colegio de Biólogos, apoyó las gestiones iniciales, o sea, cuando él venía más a menudo, estaba, o sea, como profesor activo, y realmente se la pasaba aquí entre el laboratorio, aquí en el museo de la UCR. Entonces, pues yo quisiera compartirles esta noticia, sobre todo como homenaje a lo que fue el doctor Savage. Gracias. Muchas gracias, Ani. Y sí, en efecto, me uno al duelo que Ani comenta del colega y mentor en herpetología, James Savage. Adelante, Georgiana. Bueno, un mensaje creo que conciso, corto e importante es que las nuevas generaciones tienen que echarle mucha fe y mucho ánimo a la profesión, porque es una profesión bastante dura, pero enriquecedora, porque somos parte de los procesos de la vida. Y en esos procesos vamos caminando, cayéndonos, levantándonos, y creo que el mayor mensaje es que con los años vamos amando más la profesión, por lo que vamos conociendo y lo que vamos aprendiendo, con la gente linda que encontramos y sobre todo con el proceso de entender que tenemos que avanzar en la tecnología, que no hay que decaer y que de alguna forma nosotros somos una pieza importante, porque eso me quedó muy grabado en la última reunión que tuvimos en Panamá por parte de Vilma, y es que las ciencias biológicas son las ciencias principales, son una de las más importantes, porque con eso se mueve el mundo. Y para mover el mundo hay que movernos nosotros, así que creo que somos muy importantes en la ciencia y en la investigación. Así que tengamos ánimos y avancemos. Eso, gracias. Muchas gracias. Ambiorix, tienes la palabra. Yo, como le digo a mis estudiantes, aprovechando si hay estudiantes y el público en general, colegas, ¿por qué usted eligió la profesión? La profesión se eligió porque hay un vasto campo dentro de las ciencias biológicas que nos permiten a nosotros identificar problemas y poder utilizar nuestros conocimientos para resolverlos, pero aplicándolo al contexto social. La integración es la clave. Que no nos pase en Panamá. Doy el caso específico, que ya tenemos un antecedente, que el desdén de algunos colegas en su momento hizo que fuese un altibajo de profesionales pues que no le vieron la oportunidad de desarrollar este bonito proyecto denominado pues Colegio de Biólogos de Panamá. Y así como los demás colegios a nivel de Latinoamérica eh, pudiesen o pueden pasar por lo mismo si llegan a la misma actitud. Lo importante es poder seguir avanzando unidos, no ver como enemigos a colegas de especializaciones diferentes dentro de las ciencias biológicas, sino más bien como la oportunidad de poder trabajar en conjunto para poder desarrollar proyectos, para poder compartir conocimientos e iniciativas como lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que ya es por la voluntad de cada uno de nosotros que entendió la magnitud que va a tener en el futuro esto que estamos realizando nosotros en este momento. Pues asimismo les recomiendo pues que vayan integrándose
y buscando ese esfuerzo mancomunado para poder entonces lograr que nosotros sigamos avanzando como profesionales de ciencias biológicas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que por aquí se nos va acabando el tiempo. Son temas muy interesantes que podríamos amanecer aquí hablando de todas las vivencias y cosas que nos atañen y compartimos como profesionales de todos los países que estamos acá presentes. Eh, Agradecerles a todos por haber participado en este conversatorio virtual. Para los que se unieron tal vez un poquito tarde, lo habíamos titulado Biología en el Diálogo, Retos y Oportunidades en América Latina. Le extiendo realmente el agradecimiento a todos los que fueron partícipes como expositores e invitados en esta actividad, por permitirme haber sido el moderador. Agradecer la presencia de los demás colegios profesionales que se hicieron presentes el día de hoy, aunque no estuvieron pues como panelistas, pero estuvieron aquí dando sus aportes y dándonos el apoyo como Red Lab Bioma que hemos conformado todos. Y también agradecerles a todos los que se unieron a escuchar y formaron parte en sus preguntas, sus comentarios, tanto comentarios haciendo felicitaciones que nos incentivan a todos a seguir con estas iniciativas, y también los comentarios que fueron aportes de oportunidades de mejora o críticas constructivas, como le queramos llamar, ¿verdad? Que también son de suma importancia y muy importantes para el mejoramiento como biólogos día a día. Sin más por el momento, creo que por acá nos estaríamos despidiendo de la actividad. Entonces, pasen muy buenas noches todos y muchísimas gracias por haber estado compartiendo este espacio el día de hoy. Buenas noches, Muchas gracias. gracias a ustedes por la Hasta luego. invitación. Espero verles pronto. Es un gusto siempre verles. Gracias. Abrazos para Bueno, todos. gracias. Abrazos también. Igualmente. Gracias.